vamos a conversarlo con el doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Bienvenido a Sin Vueltas, doctor Rivera. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos analizar la situación legal en este momento de la presidenta Dina Boluarte? ¿En qué etapa se encuentra el juicio? En realidad, la investigación preliminar está justamente, como se dice, en una etapa absolutamente preliminar, en una etapa indagatoria. Es una investigación que tiene apenas un poco más de 2 meses de iniciada y es una investigación que está en un momento básicamente de recopilación de información, ¿no es cierto? Es decir, el caso contra Dina Boluarte, contra el señor Otárola y los otros ministros, es un caso que se inicia como consecuencia de las denuncias que se presentan en Ayacucho y luego en Andahuaylas y luego en el caso de Puno. Esas denuncias son trasladadas a la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Y la Fiscalía de la Nación abre una investigación de carácter indagatorio contra la Presidenta de la República y contra el Premier o las personas que ocuparon el cargo de Premier y los ministros de Defensa e Interior. Y lo que ha venido ocurriendo en esos días son básicamente 2 cosas muy importantes. Uno, un requerimiento de información de parte de la Fiscalía de la Nación a algunas fiscalías de derechos humanos o comunes que están a cargo de las investigaciones en los 7 departamentos donde ocurrieron actos de violencia o crímenes, ¿no es cierto?, que se podrían calificar como violaciones a los derechos humanos, y luego solicitud de información básicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto ha declarado que no va a dar información porque considera que los planes de operaciones son documentos de carácter secreto de seguridad nacional. ¿Y está en su derecho al Comando Conjunto? ¿Se le puede obligar a entregar esta información? Mira, de existir cualquier tipo de información, el Ministerio Público puede no solamente hacer un requerimiento, sino desarrollar actos de incautación, como hemos visto en 7, 8, 9 veces en el caso del anterior presidente de la República. ¿Puede intervenir en la sede del Comando Conjunto, por ejemplo, para recoger documentos? Sin ningún problema, ¿no? Hay un antecedente en realidad muy importante. La jueza Victoria Sánchez Espinosa, me parece que es agosto del año 2001, ingresa desarrollando una diligencia de incautación de documentos al Servicio de Inteligencia del Ejército y descubre todos los documentos que dan cuenta de la existencia formal del destacamento Colina. Ese es uno de los elementos más importantes y más reveladores de cómo el sistema de justicia puede desarrollar actos de naturaleza de incautación para obtener información respecto de los hechos que está investigando y que la justicia está determinando que hay una sospecha de que son hechos de naturaleza delictiva, ¿no? Pero no estamos hablando de información confidencial, clasificada, no, como se dice en términos del Ejército. No, porque hay múltiple jurisprudencia que da cuenta que la información clasificada se está refiriendo a aquello que tenga que ver con elementos centrales de la defensa nacional, ¿no es cierto? Es decir, planes de operaciones respecto de cómo el Perú respondería ante una agresión militar extranjera, ¿no es cierto? Pero un plan de operaciones del cual es más o menos evidente, por lo menos porque esa es la razón por la cual se ha abierto la investigación, ha resultado la comisión de hechos de carácter delictivo graves que están siendo investigados como crímenes contra los derechos humanos a nivel de fiscalías provinciales y a nivel de la Fiscalía de la Nación. Bajo ninguna circunstancia podría ser negado en términos del requerimiento que está haciendo el Ministerio Público. Pero depende cómo se vea, porque podríamos estar hablando también de un enfrentamiento y un plan para desactivar también una situación bastante peligrosa para el país. Podría verse de esa manera. Podría ser, pero por eso justamente me parece que el requerimiento que hace el Ministerio Público es correcto. El requerimiento es un requerimiento de carácter general, ¿no es cierto? Y por lo tanto le está diciendo, oye, la información que está referida a los hechos que estoy yo investigando. En realidad al Ministerio Público no le interesa un asunto que tenga que ver con la defensa nacional. Le interesa hechos que le ayuden a entender de una mejor manera de qué manera se produjeron los acontecimientos violentos y que dieron como resultado la muerte de 10 personas en el caso de Ayacucho, la muerte de 17, 18 personas en el caso de Puno. Por lo tanto, eso no puede ser un elemento de información secreto reservado, sino que debe ser materia de cómo el Ministerio Público avanza en las investigaciones. Ya en el caso de Inti de Brian, el año 2020, la policía inicialmente hizo esa suerte de resistencia a la Fiscalía. Finalmente terminó entregando todos los elementos de información. Por lo tanto, hacemos un símil con el evento más parecido que tenemos en términos de muertes en protestas y da cuenta de que el requerimiento de la justicia tiene que ser necesariamente atendido, ¿no? Y dentro de este marco, el juez Juan Carlos Checli ha emitido una resolución en la que, bueno, se señala que la presidenta Dina Boluarte no podrá ser interrogada ni por la Procuraduría ni por los abogados de la otra parte. Sí.
¿Esta determinación termina favoreciendo a la mandataria Dina Boluarte? En todo caso, ¿qué buscaría una decisión de este tipo? Sí. Primero, creo que vale la pena explicar por qué se da esta decisión de Checkley, ¿no? Por favor. Se da de la manera siguiente. En enero, Alberto Otárola la declara, se presenta al Ministerio Público, y a esa declaración es convocado el abogado de la Procuraduría del Estado y participa. No termina la declaración porque hay marchas ese día y se reprograma para una siguiente fecha. Cuando se produce la segunda declaración de Otárola, una declaración mucho más larga, el Ministerio Público ya no convoca a ninguna de las partes agraviadas. Todos nos enteramos por la televisión de que Otárola ha ido al Ministerio Público y ahí toma la iniciativa la Procuraduría Pública y presenta una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema. En este caso es el doctor Checkley. La Procuraduría argumenta de que efectivamente las partes agraviadas tienen derecho no solamente a reclamar un tema de carácter pecuniario económico, sino que hay múltiple jurisprudencia y los principios generales del Código Procesal Penal establecen que todos intervienen en términos de una igualdad de armas, se suele decir, todas las partes, no solamente la Fiscalía. Y que eso debe significar tener un rol protagónico en el curso de toda la investigación. Parte de toda la investigación debería dar pie y debería dar la posibilidad de participar en una declaración indagatoria, es decir, la de un investigado, no solamente mirando qué declara el investigado, sino teniendo la posibilidad de hacer un pliego de contrainterrogatorio, es decir, de preguntas sobre lo que ha respondido al Ministerio Público. Eso es parte de una práctica, y en el caso de Perú yo diría que tanto en los casos de corrupción de funcionarios desde el año 2001 en adelante, las procuradurías anticorrupción han ganado un terreno importante en dar cuenta de que el rol de la parte agraviada es un rol muy importante. La parte agraviada no solamente se presenta al final del juicio y dice quiero mi reparación civil, sino que tiene el deber de participar muy activamente en el esclarecimiento de los hechos. De nada sirve que al final del juicio reclames una reparación económica si no has ayudado a esclarecer el hecho. Para entendernos, no se trata entonces solo de un asunto de buscar resarcir económicamente a las víctimas. Exactamente. Además, ya hay múltiples jurisprudencias en el caso de Perú y en los temas de derechos humanos de que la reparación no solamente tiene que ver con un tema económico, que además normalmente en el Perú casi nadie pague la reparación civil, ¿no? Que es otro problema. Y también en los temas de derechos humanos, yo te diría que también en los últimos 20 años ha habido también una práctica sostenida de las organizaciones de derechos humanos, de los abogados particulares que defienden casos de derechos humanos, de ayudar de manera muy importante, junto con el Ministerio Público, al esclarecimiento de los hechos. Ese rol yo creo que ha dado un protagonismo diferente a las partes agraviadas en estos dos crímenes complejos y especiales que se vienen juzgando en el caso de Perú desde hace mucho tiempo. Y es sobre esa base que la nueva norma procesal reconoce derechos de participación de las partes agraviadas o de las víctimas. Sí nos llama un poco la atención de cómo termina la resolución de Checkley, ¿no es cierto? Checkley dice, sí, efectivamente, no hay una prohibición de participar, pero dice, hay un artículo, que creo que es el artículo 83 del Código Procesal Penal, dice, oye, pero en realidad el artículo no les prohíbe participar, pero dice que solamente podrían preguntar la Fiscalía y la defensa del investigado. O sea, pueden participar, pero no preguntar, sí, en pocas palabras. Con lo cual... ¿Podemos entenderlo así? Sí, pareciera ser, es el sentido de la resolución de Checkley, ¿no? La Procuraduría le hace un pedido muy expreso, le dice, nosotros acudimos a su despacho, señor Checkley, porque queremos no solamente mirar la declaración, sino interrogar, porque justamente nos interesa ayudar al esclarecimiento de los hechos. Creo que eso se cruza con algo muy importante que en el 2004 el TC declaró, que es la existencia de un derecho, que es el derecho a la verdad. Es decir, cómo ayudas tú como partícipe en un proceso judicial o un proceso de investigación a esclarecer los hechos con tu interrogatorio, con tus capacidades de proponer que se actúe algún tipo de testimonios, documentos, es decir, un rol mucho más protagónico, que es, creo yo, el rol que le corresponde a las procuradurías en los temas de corrupción, el rol que le corresponde a las organizaciones de derechos humanos o abogados que defiendan víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuánto peso va a tener la participación del Congreso de la República en algún momento, tratándose de una mandataria que en algún momento tendrá que dejar el cargo? El juicio continuará seguramente, ¿no? ¿Qué peso va a tener el Congreso? Estamos hablando acá de un componente político bastante importante. Sin duda, sin duda. De eso no es posible ponerlo a un costado. Dina Boluarte es presidente de la República en ejercicio, ¿no es cierto? Y
de culminar esta etapa de investigación preliminar del Ministerio Público, estaríamos ante una situación idéntica a la que se presentó el año pasado con la denuncia constitucional que Patricia Benavides presentó contra el expresidente Pedro Castillo. Es decir, para pasar a una siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, la Fiscalía de la Nación tendría que solicitar una autorización del Congreso de la República. Si no se queda en etapa preliminar. Si no se queda en una etapa preliminar, claro, no hay una imputación ante el Poder Judicial y por lo tanto vamos a tener que esperar o un desenlace político del gobierno de Dina Boluarte o el fin de su mandato el año 2026. Pero hay un rol evidentemente político, un curso político constitucional, llamémoslo así, del caso, y dependerá del nivel de alianza, de correlación que pueda construir Dina Boluarte para que esa inminente denuncia constitucional que en algún momento se va a producir sea aceptada o no a nivel del Congreso de la República. Hablemos sin vueltas, doctor Rivera. Entonces, ¿necesitaría Dina Boluarte por lo menos o una bancada que la respalde o alguna alianza política que le sirva de sustento? Sin duda. ¿En el siguiente Congreso? Sin duda, sin duda. Ocurrió en el caso de Merino, ¿no es cierto? En su caso ya fue una acusación constitucional. Claro, Merino tuvo la capacidad de dotarse de una correlación de fuerzas políticas en el interior del Congreso y eso determinó que... Bueno, tenía Acción Popular, sí, un claro, partido siempre presente en el Parlamento, de una u otra manera. Es decir, ese tipo de cosas pasan por una decisión política. Una decisión política. Por más evidencias que muestre, como me parece que ocurrió en el caso de Merino con la acusación que presentó Zoraida Ábalos, finalmente la decisión política, por más arbitraria que sea, termina de imponerse. Se lo pregunto porque muchas personas, y lo habré escuchado seguramente, dicen Dina Boluarte no quiere renunciar porque si renuncia va a terminar en la cárcel. Eso necesariamente no tiene que ser así. Mira, por lo menos no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que todos estos procesos de investigación tienen etapas que tienen que precluir, ¿no es cierto? Y tiene que pasarse a un siguiente paso. Pero sin duda alguna, una persona como Dina Boluarte está mucho más protegida, ¿no es cierto?, que ejerciendo el cargo de presidente de la República que siendo una ciudadana común y corriente. Digamos, le pasó a Castillo, ¿no es cierto? Castillo dejó de ser presidente por dar el golpe de Estado y a las 2 horas estaba detenido. Digamos, por lo tanto, las condiciones de protección constitucional que te da la norma constitucional son evidentemente superlativas en términos de qué tipo de defensa tienes que organizar, ¿no? Muy bien, doctor Rivera, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. El doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, contestando nuestras preguntas sin vueltas en RPP Televisión. Volvemos.